Bien, buenas tardes. Hoy un tema muy importante, como siempre, con Lola López Mondejar. Hola, Lola. Hola, buenas tardes, Buenas Antonio. tardes. Está también Massimiliano, Massimiliano del Vicio. Buenas tardes, Hola, buenas tardes. de psicólogo y varios amigos más que ahora aparecerán. Bien, Lola, esta es tu última obra, que es un ensayo, ¿no? Ensayo de elaboración interdisciplinar, no solo de psicoanálisis, ¿no? Porque tú eres psicoanalista, sino también de filosofía, de sociología. Eso a mí me ha gustado mucho y yo creo que es un libro que con el título ya nos dice mucho cómo está el sujeto contemporáneo que dices tú, ¿no? Está con esa fantasía de invulnerabilidad y esa creencia de que eh, pueden estar perfectamente bien cuando están invertebrados realmente, cuando falta un eje moral en sus vidas, y esa fantasía o ilusión de invulnerabilidad les hace comportarse no como hombres, como personas huecas, que en vez de realizar un pensamiento reflexivo para adaptarse correctamente, ¿no? Según Freud, al amor o a la vida o con su cuerpo o con las demás personas, pues no lo hacen correctamente y están como realmente como personas, diría más, ¿no? Alienadas, como mercancías, aceleradas, considerándose que son libres cuando se dicen que son empresarios de sí mismos, o se fanatizan en vez de realizar con prudencia una frónesis, ¿no? Pues nosotros, respetamos muchísimo la nobleza de la palabra filosofía. Nosotros defendemos mucho la filosofía, incluso como método terapéutico, ¿no? Como diría Freud. Seguimos a Sócrates, realmente. Ese pensamiento es el que libera y hace realmente buen ciudadano y buena persona a todos los que se adentran en ese método de la filosofía. Es socrático. Entonces, eh, ¿qué has querido decir? Más o menos te he dado yo la entrada eh, con este título y con este libro, ¿verdad? Pues el libro surge de la perplejidad, ¿no? De la perplejidad que yo sentía como psicoanalista y también como espectadora de la cultura contemporánea, porque como tú decías, es un libro que tiene una profunda vocación interdisciplinaria, una vocación de conciliar las ciencias con las humanidades y también de conciliar la alta cultura con la cultura popular, con las series, con las canciones, ¿no? Y, y surge de la perplejidad de encontrarme como espectadora, decía, de todo esto y como lectora y sobre todo como psicoanalista con nuevos pacientes. Es decir, con pacientes que algunos por su juventud y otros no siempre porque eran jóvenes, también pacientes mayores, traían un relato que no era relato en realidad, ¿no? Que no era el relato con el que Freud se encontró a sus histéricas con una gran capacidad de asociar libremente, de dar cuenta de alguna manera del malestar que les aquejaba, sino que venían con una profundísima atrofia de su capacidad narrativa. Es decir, no tenían palabras para representar lo que en ellos cursaba como mera angustia, es decir, como crisis de pánico, como ataques de ansiedad, como angustia sin representación, angustia sin nombre. Entonces, eso transformaba mucho el modo de intervención, pero sobre todo habría interrogantes sobre cómo son estos sujetos, ¿no? Los que venían a nosotros venían porque alguna fractura se había producido en ellos, ¿no? Pero a pesar de esa fractura, ya notaba yo que tenían una especie de narcisismo imaginario, que es lo que yo he llamado fantasía de invulnerabilidad. Es decir, eran hombres y mujeres que para adaptarse a la creciente incertidumbre y a la precariedad, tanto material como afectiva,
de la posmodernidad o de la modernidad líquida o de la modernidad tardía, me da igual cómo le llamemos, para sobrevivir a esas condiciones que imponía el sistema de producción del neoliberalismo y del capitalismo financiarizado y del capitalismo de la atención, se dividían de alguna manera inconscientemente, habían ellos una disociación, una escisión, negaban la parte vulnerable y se identificaban con el yo omnipotente, con su yo más omnipotente. Claro, esta dinámica psíquica arrastraba, no solamente nos hacía ciegos a su vulnerabilidad, sino que arrastraba consigo también el eje moral, porque el eje moral nos confronta con la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo he querido dar cuenta en los distintos capítulos del libro de esta configuración psíquica que describo y que ahora que el libro está publicado, antes estuvo testado también con muchos colegas, ¿no? de profesión, pero ahora que ha sido publicado, pues esta mañana mismo he recibido un correo de un profesor de la Universidad de Jaén y me decía es que sus alumnos los identificaban mucho con, con esto que acabo yo de describir, ¿no? Y estoy contenta porque me parece que estas intuiciones que empezaron a cobrar forma a lo largo de 5 o 6 años que llevo trabajándolas, pues parece que responden y que ponen palabras a algo que todos estábamos ahí observando, ¿no? Lola, tengo que decir que antes de seguir, que tú eres, aparte de psicoanalista, eres escritora, ¿no? Y podemos decir novelas tuyas, por ejemplo, la finalista de la 22º Premio Narrativa Torrente Ballester, que Mi amor desgraciado, ¿no? Es una novela. Luego, La primera vez que no te quiero, de 2013, Cada noche, 2016, y los libros de relato El pensamiento mudo de los peces, Lazos de sangre y Qué mundo tan maravilloso, ¿eh? Eso para los que les gusta la novela también, porque nosotros entendemos la filosofía como necesaria, ¿no? Para las humanidades y también para la ciencia, ¿no? En este caso el psicoanálisis, ¿no? Aunque hay mucha polémica con el psicoanálisis desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Sobre si es científico o no. Pero retomando la conversación, eh, Lola, está bien claro, lo has dicho tú ahora, que parece ser que en el siglo XX el modelo del hombre era más sólido, más firme, ¿no? En cambio, y estaba basado en la represión necesaria, ¿no? Para evitar la sublimación que dice, ¿no? Freud, para evitar los malestares de la cultura, ¿no? Nunca pueden ser totales, ¿no? Pero lo hacían por el mecanismo que Freud llamaba la represión, ¿no? Sexual principalmente. Y, y has detectado, y también tus colegas, que con este avance del capitalismo, ¿no? El modo de producción capitalista, ¿no? Que decía Marx y Michel Foucault, que produce no solo objetos, sino también produce subjetividades necesarias, ¿no? Para que funcione. Entonces hace adaptarse a esas personas aceleradas, que también dices tú en un capítulo, que se adaptan también a la verdad hegemónica, ¿no? Del sistema posmoderno o modernidad tardía, como dices, pues hace adaptarse también que ya el mecanismo de respuesta de la psique ya es distinto, ¿no? Es más bien la disociación, ya que está sometido a angustia y a otros síntomas, ¿no? Eso se ha cambiado radicalmente. No quiere decir que se haya perdido lo otro totalmente, no, sino que ahora no os dais cuenta de que es así, ¿no? Es el nuevo sistema. Es que yo creo que la construcción de lo que yo llamaría, y otros psicoanalistas, la individuación sin sujeto, ¿no? Es decir, es muy diferente a lo que sería la construcción de una subjetividad. No quiere decir que los hombres y mujeres modernos del siglo XIX sean
tuvieran todo subjetividad. No lo creo en absoluto. Yo creo que muchos de ellos podríamos decir que eran hombres y mujeres adheridos también a las leyes, digamos, ¿no? A la cultura hegemónica del 19, que por eso la represión es el mecanismo de defensa prioritario, ¿no? Porque la represión sexual, que fue lo que Freud pudo observar con el psicoanálisis. Lo que sucede es que ahora la producción de estas individualidades requiere individualidades que tengan otras características, que son las que yo describo, y que además tengan más difícil acceso a una subjetividad. Porque la subjetividad en el libro yo la opongo subjetividad a esta individuación sin sujeto. Y la subjetividad sería una creación del propio sí mismo, ¿no? Que entra en diálogo con lo dado. Sí, sí. Me ha gustado mucho ayudarte del filósofo, uno de mis preferidos, Paul Ricoeur, sobre la identidad narrativa, ¿no? Buscamos esa identidad narrativa a través de la narración a nosotros mismos, a partir de los otros, de nuestros planes y proyectos, cómo se van realizando, y construir esa identidad es necesaria, cosa que no pueden hacer porque no se piensa, no se reflexiona adecuadamente. Entonces no se puede construir esa identidad rica, positiva, llena de frones y prudencia. Pero porque interesa precisamente que no se piense, es decir, porque justamente la producción de esa individualidad necesita hombres y mujeres que no tengan reflexividad, que no piensen. Sí, hablando Lola, perdona, de pensar, se ha unido a nosotros Patricio Hernández, que creo que lo conoces, sí. y que se dedica a eso también, de ayudar buscar el compromiso, ¿no? Que es el que al final lo que queremos para evitar mantener esa fantasía de invulnerabilidad, ayudar a pensar, a leer, a aprender leyendo, a escuchar nuevas ideas, a dialogar sobre esas ideas, a ser moderado, que es lo que realmente la filosofía nosotros defendemos, ser moderados, pero ser también comprometidos con, por ejemplo, aquí estuvo Noam Chomsky hace unos meses, como te comentaba antes de empezar, y nos habló de 3 problemas que tiene la humanidad, que tenemos y que son fundamentales, y que tú en tu libro, en tu ensayo, está perfectamente reflejado y continuamente hace referencia a ello, y al final también. El primero es la emergencia climática. La emergencia climática. El segundo fue hace meses y parecía un poco alejado de nuestra actualidad, pero no, resultó que es muy actual. Era el peligro de guerra nuclear. Con los meses luego vino la guerra de Ucrania y hemos visto en televisión, ¿no? Eso hace referencia tú en tu libro a ese miedo que convivimos todos en televisión, nada menos que amenazas nucleares, de guerras nucleares, de tercera guerra nuclear. Y el tercer problema del que estuvimos hablando era el de la falta de democracia, de cómo se está deteriorando la democracia, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, surgiendo partidos a los que tú también te referencias, porque en tu obra, ¿no? Critica al sistema de producción, al modo de producción, ¿no? Neoliberal o capitalismo canalla, ¿no? Podríamos decir, también dicen por ahí, es ese sistema de producción el que produce estos sujetos, ¿no? Ha producido esta mutación antropológica, ¿no? Que te dices tú, basándote en Pasolini, ¿no? Esa mutación antropológica en el sujeto contemporáneo nuestro que está llevando a que no piense. Entonces, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo y con Patricio, me atrevo a la necesidad de pensar, ¿no? de pensar por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Pues, Yo estoy completamente de acuerdo y de hecho todo mi libro va encaminado hacia esa última parte, ¿no? Donde va contra la individuación sin sujeto y postula la creación de una subjetividad creativa, ¿no? Dinámica, en proceso. Pero lo que decía me lleva a pensar, me acordaba de Martha Nussbaum, ¿no? De cómo ella, en el último libro que acaba de publicar, cómo vincula la falta
porque estos individuos que estamos diciendo, estos invulnerables e invertebrados, carecen de empatía, porque claro, carecen, de alguna manera se ha deshumanizado la producción de esta individualización. Y esta carencia de empatía, que también tiene que ver con la falta de reflexividad y con la falta de pensamiento, la vincula Martha Nussbaum con un peligro para la democracia, ¿no? Porque justamente yo creo que la democracia es el sistema de gobierno que más nos humaniza, que más da en cuenta. No sé si se oyen muchos perros. Sí, se oyen algunos perros, ¿no? Pero aquí defendemos a los animales, más a los perros y gatos. De hecho, queremos proponer un premio de literatura de animales, que no existe en España, un premio por ejemplo, cada año sobre el mejor libro sobre perros o sobre gatos o cualquier animal. Bueno, decía cómo la carencia de empatía a la que conduce esta producción de individualidad pone en riesgo altamente la democracia, porque, entre otras cosas, el primero de los efectos de esa carencia de empatía, de esa falta de pensamiento, es la desafección política. Es decir, estos invulnerables e invertebrados no tienen extremadamente individualizados y al mismo tiempo extremadamente homogéneos. ¡Ay! Los perros no tienen para nada en cuenta lo colectivo. Es decir, han sido enseñados y diseñados para ser empresarios de sí mismos, como decías al principio, Antonio, para salir de los apuros de forma individual y cualquier solución colectiva está excluida de su horizonte de posibilidades, está completamente excluida. Entonces, yo creo que efectivamente lo que asistimos es a una degradación de la democracia y de la vida colectiva, ¿no? de la vida grupal, de la vida en colectividad. Y que eso es lo que yo, de alguna manera, intento hablar, ¿no? En el libro. Bueno, pues Patricio, o Maximiliano, una pregunta, ya abrimos el diálogo. Si queréis. No sé si se oye. Sí, Directamente. Oye, muy bien. ¿Ah, sí? Ah, pues entonces hay mucho ruido también en este entorno, ¿eh? Espero no haberos molestado. No, a mí, bueno, me parece que Lola ha hecho un trabajo sensacional, claro, porque ha puesto, digamos, el foco sobre un aspecto que, digamos, que en el pensamiento político no está muy presente, ni tampoco en la sociología, quizás, que es justamente en la configuración psicológica de los sujetos que produce el sistema, y que producen y son producidos por el sistema en el que estamos. Parece que es una aportación fundamental, porque hay una dialéctica entre lo colectivo y lo individual, que es importante que aquí queda de manifiesto, ¿no? Cómo los sujetos no son sujetos que aparecen en el vacío, sino que son un producto de la realidad social, y cómo este mismo sujetos producen a su vez esta misma realidad social, digamos, la reproducen y la refuerzan. Y creo que el trabajo de Lola de ver qué tipo de sujeto produce esta fase del capitalismo y de la cultura mundo en el que estamos, creo que es enormemente interesante y que no lo he visto yo por ahí demasiado, digamos, de esta manera trabajado, ¿no? Aspectos parciales quizás, pero, digamos, poner claramente el énfasis en ver qué sujeto tenemos. Claro, esto nos ayuda a entender la realidad, tampoco digamos, nos plantea cómo vamos a transformar esta realidad, porque es a la vez un proceso colectivo y de los sujetos que están relacionados. Y lo que parece evidente es que necesitamos otro tipo de sujetos para otro tipo de realidad y a la vez, quiero decir, que eso no va a ser un proceso que suceda solo en los individuos, tiene que suceder en las colectividades, en esa dimensión de lo humano que tiene que ver con la felicidad colectiva, que decía Hannah Arendt, ¿no? Que es la que nos produce el hecho de vivir en sociedad todos nosotros. Bueno, no tengo mucho más que decir ahora mismo. Quiero decir que me parece
que el libro de Lola abre muchas puertas para esta discusión y plantea, sin cerrar, muchos temas de debate que creo que una psicología con compromiso social, digamos, y además atravesada además por los otros saberes, es decir, que ya no es un saber de gabinete psicológico, sino que es un saber que tiene en cuenta pues, la sociología, la filosofía, incluso la literatura y el arte. Pues creo que ahora mismo esa visión más global de la realidad pues, es la que necesitamos, ¿no? Bueno, a mí hablabas y estaba pensando, uno de los rasgos que yo en el libro subrayo mucho, en el capítulo que se llama Danzad malditos, que lo tomo de de esa famosísima y estupenda película, me parece que es un rasgo que puede explicarnos así para quienes estéis aproximándose al libro a través de este encuentro, que nos puede ayudar mucho, y es lo que ahí llamo los actuadores, ¿no? Como la afinidad entre esta producción de individualidad y el sistema y el mercado, el sistema del capitalismo. Los actuadores serían los hombres y mujeres que huyen del conflicto, huyen del dolor psíquico, huyen del duelo, del malestar, a través de la acción. Y es una acción que normalmente, una acción muchas veces compulsiva y muchas veces consumista. Es decir, cualquier atisbo, cualquier acercamiento, porque la vida, por más que ellos quieran permanecer invulnerables e invertebrados, la vida les confronta con el dolor, ¿no? Les confronta con la muerte, les confronta, por ejemplo, con las separaciones afectivas, con los duelos. Sí, pero lo que hacen es negarlo, lo que hacen es negarlo. Eso es. Eso es. Cualquier acercamiento a ese dolor psíquico que abriría la puerta de la debilidad personal, obviamente. Sí, pero podrían hacerse conscientes de su fragilidad, de su debilidad, pero se niegan a eso. Y ese es el problema, luego de poder unirse con los demás para hacer algo colectivo. Se niegan, inmediatamente buscan una respuesta que muchas veces el propio sistema sanitario se la da con los fármacos. Estamos, por ejemplo, en España. España es el país que consume más fármacos de Europa, no sé, es uno de los primeros casi en el mundo de consumo de fármacos. ¿Por qué? Porque cualquier atisbo de dolor huyen de ese dolor a través del uso de fármacos, si es que fueran al sistema sanitario, o bien de la actuación. Es decir, y la actuación es comprar, muchas veces es comprar. Y no solamente comprar objetos, sino también comprar experiencias. Es decir, hay también una adicción a los comportamientos, por ejemplo, al gimnasio, a los viajes, ¿no? a salir de cervezas. Hay todo un aparato que son de gasto, podríamos decir, ¿no? Que se supone que va a aliviar el malestar psíquico, pero que no lo alivia, que lo único que les hace es correr como este famoso hámster en la rueda hacia ninguna parte, ¿no? Corren, 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 no saben hacia dónde, pero en el propio movimiento de correr, por una parte, la acción es muy energizante, es decir, te saca de la vulnerabilidad. Cuando hacemos algo nos sentimos, entre comillas, empoderados. La acción te devuelve, te aleja de ese dolor intuido y te pone en el lugar de la fortaleza. Y eso es muy gratificante, es una recompensa inmediata, muy difícil de extinguir. Entonces, colocar ahí, digamos, un paréntesis para reflexionar es muy difícil. Y esto yo creo que cualquier enseñante lo sabe, y nosotros también como analistas lo sabemos. Es decir, reducir el potencial paliativo del dolor que tienen las actuaciones con la palabra, con el análisis, con la reflexividad, con el pensamiento, es muy difícil. Es muy difícil. Y además en un mundo donde el pensamiento, pues también hay una atrofia enorme y los medios facilitan un pensamiento muy limitado, donde me refiero a los medios digitales, donde el argumento está excluido prácticamente, la lectura
se ha visto, bueno, la inteligencia ha disminuido precisamente por el uso de las pantallas y demás. La lectura, la atención solo se sostiene durante frases de 15 palabras, apenas existen ya las subordinadas, los conectores causa-efecto, el por qué, ya que también han desaparecido del lenguaje de una población importantísima, y si os dais cuenta, con todo eso se secuestra el pensamiento. No podemos argumentar. Esta Lola, reducción... a mí me gustaría preguntarte una cosa. Este tipo de sujetos donde la introspección está muy adelgazada, estos sujetos huecos que llamas en tu libro, ¿esos sujetos sufren más que otro modelo humano más reflexivo que tiene que hacerse a su vez cargo del dolor del mundo, claro? No, sufren menos, sufren mucho menos. Si no, la defensa no sería eficiente, no sería eficaz. En un primer momento sufren mucho menos, y cuando el sufrimiento aparece, porque como decía, muere la abuela, se separa o lo dejan de repente, cuando aparece el sufrimiento hay una huida hacia adelante muy rápida para eludir ese sufrimiento, ¿no? A través de eso, de consultas a la psiquiatría, a la psicología, o a la psicología menos, o bien a la sustitución, por ejemplo, de un objeto por otro. Quiero decir, son personas que, o son jóvenes que pueden salir de un abandono afectivo en una semana, quiero decir, buscando otro objeto de amor. Llamo objeto en términos psicoanalíticos, es decir, otra persona con la que vincularse, ¿no? No son capaces de quedarse en ese vacío que pueda dejar. Es decir, en el fondo, si os dais cuenta, no singularizan al otro. Si pueden sustituir uno por otro, un abandono por otro, estamos diciendo que el otro no está subjetivado, no está en absoluto, es indiferente el otro. El otro está tratado también como una mercancía. Es que es un proceso donde todo encaja muy bien para huir del dolor, para huir del dolor. Y es un engranaje muy perfeccionado. Y entonces ahí el problema que tenemos los analistas es que nosotros introducimos el dolor. Entonces, es un poco, a veces, éticamente, a mí me interrogan mucho, porque vengo a abrir un paréntesis, un universo de dolor, de representaciones de lo que ellos han querido oír todo el rato. Es eso que decía Freud de os traigo la peste cuando llegó a Estados Unidos, ¿no? Porque nosotros traemos la peste en estos pacientes, traemos la peste. Y tenemos que ir como el viejo topo, ¿no? Rascando un poco en la biografía, porque ellos, tú decías, sufren. Es que ellos, y aquí podría unirlo con el concepto que traía Antonio de la aceleración. Ellos, a ver, la velocidad que tiene ahora mismo el sistema en el que estamos inmersos hace que muy pocas de las cosas que nos pasan se puedan convertir en acontecimientos, es decir, se puedan convertir en experiencia, puedan dejar huella anémica, puedan dejar huella psíquica. Entonces, vamos a una velocidad tan alta que apenas hay marcas, ¿no?, en nuestro aparato psíquico de lo que acontece. No hay acontecimientos. Entonces, hay que buscar con ellos, para que puedan hacer un acontecimiento de lo que ha pasado. Es decir, no, vamos a ver. Por ejemplo, te han dejado, te han abandonado, no has sentido nada, ¿por qué crees? Hay que detener esa velocidad, detener esa maquinaria, ¿no?, que está produciendo ruido, detenerla para poder escuchar otra cosa. Y eso es el trabajo que nosotros vemos ahora. Y estamos todos interrogándonos en todas las partes del mundo, en todas. O sea, en tu libro pones la metáfora creo, de uno de mis filósofos preferidos, Emerson, del patinaje. Dice, ya que estás patinando, si vas patinando y el hielo es fino, tendrás que ir muy rápido.
Y eso es lo que ocurre. El hombre hueco, claro, tonto no es. No, Entonces sabe que tiene que ir muy rápido dejando una, el modelo Tinder, ¿no? Dejando una, dejando otra, dejando un asunto, otro. O si no se va a hundir. Se va claro. a... El hombre hueco y los invertebrados son los hiperadaptados al sistema, son los mutantes. Es como si se hubiera producido ya algo, ¿no? Un cambio, como lo tomo de Pasolini, como bien sabe, que La total, televisión. cuando llega la televisión a Italia, que ya se ha producido un cambio importante en un sistema y aquellos que se adaptan con mayor rapidez son los mutantes, son los invertebrados. Para adaptarse tienen que hacer esto, tienen que correr, tienen que huir del dolor, huir porque el dolor es una forma de percibir nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, ¿no? Corren hacia adelante huyendo de ese dolor. Maximiliano, ¿me oye? Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Yo estaba ahora pensando que se ha hablado de que nada ya es experiencia, ¿no? Pero la paradoja es que quieren vendernos experiencia para todo. Ahora incluso ir a hacer la compra en el frutero tiene que ser una experiencia, no se puede, no es una acción sin más, ¿no? Y esto me parece bastante paradójico. Por otro lado, también se ha hablado de la falta de empatía que está afectando nuestro sistema democrático. Y bueno, yo aparte de psicólogo también soy politólogo y estaba pensando si esto se puede conectar de alguna forma con la crisis del sindicalismo. Ahora mismo yo creo que la mayoría de los trabajadores no se reconoce en en los sindicatos ni le interesa ya luchar o salir a la calle, ¿no? Parece como que nos quitan derechos laborales, nos salimos a la calle, luego ganamos una copa y estamos todos en la plaza, ¿no? Y esto también me pareció bastante interesante, pero mi pregunta era cómo podemos hacer para, porque bueno, al ser padre me estoy pensando, ¿qué podemos hacer como miembro de la sociedad para ayudar a los jóvenes a que no sean ni hombres huecos ni invertebrados? Porque al fin y al cabo viven en una sociedad que es lo que es, viven en la sociedad del capitalismo financiero, el capitalismo de la información y esto no lo podemos quitar. Quiero decir, esto es difícil que lo cambiemos nosotros. Bueno, empiezo por lo de la falta de empatía y la crisis que hablábamos antes, ¿no? Eh, lo que se ha producido, el triunfo del neoliberalismo, como sabes mejor que yo, ha sido la individualización, ¿no? La queja, el malestar psíquico se ha individualizado. Hemos convertido en malestar psíquico eh, un malestar social. Ahora mismo yo trabajo con muchísimos psiquiatras y psicólogos del sistema de salud. Ahora mismo las consultas están llenas de trabajadores precarios, de hombres y mujeres en paro, es decir, que individualizan la queja, una queja que es social, que debería expresarse socialmente y la llevan a ese cajón desastre en que se ha convertido la psiquiatría. Si tu mujer es psiquiatra, estoy seguro de que te ha hablado de esto un montón de veces, porque es algo que debemos parar. Y, Sí, y la verdad que sí. claro, y hay hace muchísimo tiempo, porque claro, al final una siempre está como perturbada por las más cosas, que yo hablaba de socializar la queja, que es una frase de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Ellas iban una a una a reclamar que había desaparecido su hija, hasta que empiezan a encontrarse en las plazas, en las colas, y empiezan a poner en común la queja individual y la socializan, y entonces se produce el cambio social. Que esto es lo que habría que hacer. ¿Cómo volvemos, cómo invertimos la tendencia triunfante, hegemónica de individualizar la queja, la revertimos y volvemos a socializar la queja? Y yo lo veo muy difícil, muy difícil. Y de esto, Patricio, que me conoce, sabe que hablo muchísimo, muchísimo. Es
incluso diría que en la consulta a veces me veo haciendo de sindicalista, Maximiliano, me veo diciéndole, pero esto tenéis que juntaros. Hay que hacer algo con esto, ¿no? Esto no es un problema psicológico, les digo, esto no es un problema psicológico. Bueno, pues es inútil lo que yo diga, porque el tiempo, siempre pongo este ejemplo, a ver si os sirve. Por ejemplo, imaginaros unos opositores que opositan y hay un sistema de un baremo injusto, ¿no? Pues antes de unirse para cambiar el baremo, tratarán de que su currículum se adapte a ese baremo de forma individualizada, ¿no? Es lo contrario de lo que habría que hacer. Y era lo contrario de lo que sería una acción transformadora, un activismo político. Ellos van a hacer de eso una cuestión personal. Y luego lo que decías yo soy muy pesimista en esto, porque es que lucho todos los días y todos los días me parece que estoy abocada al fracaso. Y luego lo que decías, ¿cómo hacer? Pues mira, yo no tengo la receta en absoluto, pero a mí me parece que es otra vez revertir la tendencia. Es decir, ver con ellos películas y recuperar la oralidad, lo que era el cineforum, con los chicos, con los jóvenes, imponer, porque creo que se trata de imponer una dieta digital. La adicción a las pantallas son adictivas. Hay muchísimo ya. Mira, aquí tengo un libro porque estoy trabajándolo para otra cosa, se llama Irresistible, cómo nos convertimos en yonkis tecnológicos. Las pantallas tienen unos algoritmos oscuros y una especie de condicionamiento aleatorio que nos convierten en adictos a las pantallas. Eso todos, no solamente los chicos, sino nosotros también. Nos cuesta separarnos de la pantalla. Entonces yo creo que imponerle una dieta digital, es decir, que su formación no sea exclusivamente a través de la pantalla, que su tiempo libre no circule a través de la pantalla. Esto que parece una leyenda no lo es. Los magnates de Silicon Valley quitan a sus hijos, los colegios han retirado las pantallas de los colegios a los que van sus hijos y les han quitado a sus hijos, les reducen muchísimo la exposición a Internet. Y esto, yo creo que esto hay que hacerlo. Y luego yo volvería algo que estuvo muy presente en los 80, 90 y que ha desaparecido, que es la grupalidad. Es decir, la toma de decisiones conjuntas, los grupos operativos. Yo me formé con Armando Bauleo y toda una generación de psicoanalistas argentinos, me formé en Milán y demás, y hablaba con la revolución que trajo la antipsiquiatría, Laing y Cooper, la reforma psiquiátrica de Basaglia y Rotelli en Italia. Yo creo que habría que volver a espacios de discusión, a espacios presenciales de debate, porque son lo opuesto a los argumentos que decíamos antes que producen las redes, ¿no? A esta falta de argumentación, defender una postura en grupo, debatir en grupo, como dice Marta Nussbaum, mirándonos a los ojos, porque aquí no nos podemos mirar a los ojos, porque yo para veros tengo que mirar la pantalla, la cámara, y vosotros también. Antonio, aunque intentes mirarme, no me miras a los ojos, porque tú miras tu punto verde, y yo también busco miraros y no os puedo ver. Entonces, buscar la empatía surge, y sigo a Marta y sigo a otros, del encuentro con la mirada del otro, de la gestualidad. Los chicos, hay estudios ya muy fuertes, es que han perdido el reconocimiento de muchas emociones. Porque no trabajan a través no se vinculan a través ni siquiera de la voz. Ya hay una generación que no sé cómo, que se llama mute en inglés, mute, no sé en francés, mudos, porque ni siquiera usan la voz para sus intercambios, sino el WhatsApp. El escrito en WhatsApp, ¿no? Mensajes rápidos que se cruzan, que evitan el debate. ¿Cómo
regresar otra vez a los debates, regresar al diálogo, regresar a la palabra. Yo tendría algo que decir. Hablar. Eso sí. No, vamos a ver. Evidentemente hay, digamos, un punto de partida que tú explicas muy bien, Lola, y que yo puedo añadir, por ejemplo, esta idea de Ulrich Beck, que yo cito constantemente, de que no hay soluciones biográficas para los problemas sistémicos. Es decir, y eso es una constatación que hacemos todos los días. Es decir, que el sistema lo que te propone es búscate la vida, tú solo vas a poder solucionar tus problemas y te das cuenta que estás igual que los demás y no sabéis solucionarlo. Y la inmensa mayoría se ve frustrada y se ve fracasada y se ve depauperada incluso, ¿no? Es decir, esta es una experiencia que es bastante común, ¿eh? Lo que pasa es que falta la segunda parte, que es vincular mi experiencia con la de los demás y entender que juntos somos una fuerza social capaz de producir cambios, ¿eh? Entonces, yo no creo que haya que inventar, en fin, seguramente las formas culturales en que eso se va a expresar en el futuro, en el presente y en el futuro, serán nuevas, pero en el fondo será lo mismo que ha sido siempre. Es decir, las contradicciones que el sistema genera produce sujetos que están sufriendo, mal colocados, desposeídos, y solo tienen una posibilidad, que es que juntos multiplican su capacidad de intervenir y de producir cambios. Entonces, ahora mismo hay un gran triunfo de la ideología neoliberal y del capitalismo del desastre y de todo lo que queramos. Pero también hay muchas contradicciones cada vez más graves. Es decir, yo no sé si os estáis dando cuenta ahora, estos días, que el mayor elemento que va a convencer a la gente que el cambio climático es una realidad impepinable e imparable es que cada verano es más insoportable. Y no hay que esperar 10 años, ni 15 años, ni 20 años, ni una generación. Es que los cambios ya los estamos percibiendo y no podemos ya más pensar que esto se los está inventando una ideología que habla del cambio climático, que además, como sabemos, pues es el consenso científico el que realmente nos está hablando. Es decir, esta contradicción entre lo que tenemos en la cabeza y lo que percibimos y lo que la realidad nos impone, que pasa también en las relaciones laborales, en las relaciones afectivas y en todos los ámbitos, está provocando en este momento, digamos, una resistencia. Pero una resistencia porque son fuerzas todavía minoritarias. Pero los jóvenes que salen a manifestarse por el clima, lo que sea, todavía minoritarios, pero esos movimientos minoritarios tienen oportunidades generadas por las propias contradicciones de la realidad para pasar a ser hoy contrahegemónicos y mañana hegemónicos. Entonces yo tengo una confianza en que, por supuesto, nada está escrito, pero nada ni bueno ni malo. La historia la hacemos los hombres en condiciones dadas, ya lo sabemos, los hombres y las mujeres. Entonces, tenemos una oportunidad, siempre la tenemos, de intentar reagruparnos, coordinarnos, organizarnos, darle un nuevo valor a las relaciones interpersonales, que son mucho más ricas que las relaciones con pantallas, con series, con pequeños mensajes de 140 caracteres, etcétera, etcétera, relaciones intercorporales, y a partir de ahí probablemente alimentar nuevos movimientos sociales que tengan capacidad de cambiar cosas. Yo, un ejemplo concreto de que no todo está perdido, es aquí en Murcia. Desde aquí en Murcia es una región políticamente clausurada desde hace 25 años, 28 años, es decir, donde el gobierno es 2 de cada 3 votantes es conservador o ultraconservador. Y está bloqueado el sistema político, no hay posibilidad de cambiarlo, pase lo que pase. Es decir, la crisis que llegue es igual, se le vuelve a dar la vuelta y siguen gobernando los mismos. Pero puede pasar que el Mar Menor, colapsado y en crisis, provoca un movimiento social que obligue a todos los partidos, a todas las fuerzas políticas, se recojan 600.000 firmas y consigan algo insólito que se está discutiendo estos días en el Parlamento, que es la primera ley en España que va a reconocer derechos de naturaleza a un ecosistema natural. Y además con capacidad de que cada individuo pueda intervenir en los tribunales para defender ese espacio. Es decir, esto me parece que es lo inesperado que ocurre a veces, que está, digamos, agazapado en los pliegues de la realidad y que puede saltar en cualquier momento. Yo, por tanto, creo que no hay que estar desesperado. Hay posibilidades de hacer cosas y desde luego hay que encontrar las maneras, las formas y los métodos, pero las formas culturales de expresar todo y canalizar todo esto, pero creo que es, en el pasado tenemos, como diría Benjamin, buena parte de las explicaciones de lo que en el futuro nos espera, ¿eh?
Y entonces, pues creo que hay un arsenal de experiencias y de recursos en el pasado que no hay que repetirlas igual, pero que hay saberes que tenemos aprendidos, que tenemos que remozar y recuperar y que tienen todavía cierta utilidad. ¿Me parece a mí? No lo sé, Maximiliano, tú que has lanzado la pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Y qué opinas? Es la verdad que es, estoy bastante en línea con las ideas de Patricio, porque me parece que, quiero decir, ya se ha obtenido cosas en el pasado que parecía que no había salida y no sé por qué no podemos hacerlo. Mi gran esperanza es que estemos ahora como un periodo de aprendizaje, y entonces que sepamos utilizar las nuevas tecnologías y todo lo que se está desarrollando ahora en favor de los valores, de los principios que nos ha llevado hasta aquí. Por ejemplo, ahora mismo yo creo que las redes sociales son una amenaza para la democracia, pero creo también que en futuro se pueden convertir en, un instrumento más o una herramienta que se puede usar para que la democracia funcione mejor. Todo esto dependerá claramente de cómo gestionamos este cambio cultural. Entonces, no soy tan pesimista, pero creo que el trabajo que hacer es muy duro y yo, bueno, tengo 42 años y creo que no, no voy a ver este cambio. O sea, creo que de aquí a un siglo al menos necesitamos para entender cómo funciona todo esto, ¿no? Es como cuando la revolución industrial, que hemos tardado mucho en entender bien cómo iba y ahora estamos pagando la consecuencia de no Claro, entender que era un daño, o sea, que estábamos haciendo un daño. Entonces, a lo mejor dentro de, no sé, no me atrevo a hacer previsiones también porque el mundo cambia tan rápidamente, pero tengo la esperanza que podamos aprender a usar estos instrumentos y quizás dejar de lado estas herramientas que parecen, al menos que a lo mejor para los jóvenes no, pero para mí me parecen como herramientas bastante inútiles, como pueden ser, no sé, TikTok o el Tinder, y a lo mejor es una moda y en 20 años nadie se acordará de la existencia de estas cosas porque parecerá feo o parecerá incluso vulgar tener una cuenta de TikTok, por ejemplo, no lo sé. Es mi esperanza, la verdad. yo soy muy pesimista, primero porque creo que la información, quiere decir que la información, aunque la gente esté informada, los cambios de actitud son mucho más lentos, mucho más difíciles de llevar adelante. Y esto es algo que también hablamos mucho, ¿no? Por ejemplo, si Chomsky habló de la emergencia climática, todos conocemos y nosotros mismos somos personas muy concienciadas sobre la emergencia climática, pero nuestros hábitos, por ejemplo, vacacionales, a veces no se supeditan, digamos, al bien del planeta, ¿no? Sino que seguimos teniendo respuestas individuales. Entonces, esos cambios de actitud son mucho más difíciles. Y entonces, yo lo único que creo, si Maximiliano dice un siglo, es que dentro de un siglo la emergencia climática es extrema y que no tenemos tiempo, tenemos muy poco tiempo para actuar y se están cerrando muchas ventanas de oportunidad y ese es el problema, que la situación es extraordinaria, ¿no? En este momento. Y las medidas no pueden ser extraordinarias porque nosotros tenemos unos ritmos y un pasado y unas determinaciones que hablamos de velocidad, pero los cambios son lentos, aunque puede ser que no, ¿no? Como puede que lo inesperado se produzca, ¿no? Que era lo que Bifo, lo que Francesco Bifo, El primero Heráclito, el primero Heráclito. Heráclito y Bifo El lo primero. repite siempre, cada vez, en todas sus conferencias, porque son tan desoladoras que acaba siempre diciendo, bueno, pero lo inesperado puede acaecer, para que no nos hagamos el araquiri todos, ¿no? Pero yo soy muy pesimista, porque a lo mejor también porque me dedico a trabajar con el aparato psíquico y veo
veo lo lento que son los cambios, ¿no? Para que se conviertan en cambios comportamentales y entonces ojalá que me equivoque muchísimo, ¿no? Ojalá me equivoque. Yo creo, Lola, que efectivamente hay muchas inercias y resistencias al cambio, pero el cambio va a venir forzado por la realidad. Es decir, la pandemia, todos en medio planeta encerrado en su casa, inimaginable. Es decir, uno piensa eso en frío y dice, eso no va a pasar, no puede ocurrir. Bueno, pues medio planeta estaba encerrado en su casa y no, en fin, y más o menos lo hicimos con orden y con organización, más o menos, ¿no? Quiero decir, que bajo presión y bajo amenaza, ¿eh? Sí, a ver, Probablemente esa plasticidad de lo humano de la que tú hablas muchas veces, Lola, esa plasticidad de lo humano puede provocar justamente sujetos capaces de cosas prodigiosas sí, que no nos sí, podemos pero yo imaginar. creo que tiene que venir de una forma impuesta. Yo creo que tiene que ser impuesto. Creo que, por ejemplo, si tomamos cosas que conozco, la educación sanitaria, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Las maldades del tabaco, los perjuicios que traía el tabaco, es inútil. La gente seguía fumando. Fue cuando se impuso no fumar en los bares, cuando se empezaron a hacer leyes contrarias a eso, cuando se bajó de forma extrema, vamos, enorme el consumo de tabaco. Yo creo que tendría que ser, pues eso, restricciones del poder, de los estados que nos hicieran, pues eso, viajar menos, leyes de embalaje que no se cumplen, todo lo que podría ser, pues el catálogo de medidas que podrían detener un poco hacer una sociedad mucho más sostenible. Creo que sí, pero que Pero si eso necesita, Lola, eso necesita complicidades sociales amplias, porque si no es una especie de ecofascismo, esto que dicen ahora, ¿no? De gobiernos autoritarios que van a imponer a todos las medidas porque no hay más remedio y que creo que es lo más antidemocrático que como solución que se puede imaginar. Para que no se pierda la democracia, necesitamos que cualquier medida restrictiva y limitadora, etcétera, tenga un amplio acuerdo social. Es decir, por tanto, necesita pedagogía, necesita educación, necesita debate público. claro que No sí, solo, claro que no sí. solo un dirigente que las tome, sino una sociedad que las apoye. O que no las apoye. Quiero decir, o que no las apoye y que se le imponga por unos partidos democráticamente elegidos, por ejemplo. Bueno, lo que pasó con la ley antitabaco, nadie no estaba en el programa electoral de nadie, y de pronto se hace es una evidencia como ahora mismo en la crisis medioambiental, es una evidencia ante la que hay, o como ha sido la guerra, es decir, la economía de guerra o lo que pasó durante la pandemia, eso nadie había elegido. En el programa electoral del PSOE, que era el que estaba gobernando, no venía a hacer una economía de guerra. Pero si se impone, porque las condiciones lo imponen, y se tiene que restringir el uso de los aviones o penalizar los combustibles fósiles, tienen que pasar cosas, pero desde arriba, porque si espera, Bruno Latour habla de la conciencia individual. Yo no creo que las conciencias individuales, el uno a uno, para mí es un tiempo eterno, es el tiempo del obsesivo, es pensar que tenemos toda la vida por delante para terminar, para adecuarnos, y no la tenemos. Sí, Yo eso mismo dijo Chomsky, dijo que él no lo va a poder ver porque tiene más de 90 años ya, pero que tendría curiosidad de ver qué va a hacer la especie humana para salvar este reto tan grande claro, que ni siquiera ahora es consciente. para empezar, yo creo que hay una ignorancia enorme de la emergencia climática. Bueno, hay muchos negacionistas. Exactamente. Y además es un negacionismo, cuando yo hablo del mecanismo de negación, en el libro hablo muchísimo de mecanismo de negación en lo individual, es un negacionismo que es copia del negacionismo colectivo, ¿eh? Yo no creo que aquí, a mí me parece que los primeros que están haciendo un negacionismo enorme son los gobiernos. Quiero decir, Bueno, está claro. Lola, el debate político es horrible porque todavía se plantea la posibilidad de que vamos a volver a una situación anterior a la que ya no podemos regresar. Es Claro. decir, se está vendiendo la falsa esperanza
de que es posible volver a un bienestar y a un crecimiento y a una riqueza de las sociedades, cuando sabemos que no va a ser así, porque la energía no lo va a permitir, el cambio climático no lo va a permitir, porque las convulsiones de todo tipo que hay en la sociedad no lo van a permitir. Entonces, pensar en que tenemos como modelos del pasado reciente, digamos, de más o menos esplendor, es engañar a la gente. Lo que tenemos es que prepararnos para otro modelo social que va a ser evidentemente de decrecimiento y de adaptarnos a una nueva realidad. Cuando hablamos de presentismo de los jóvenes o cuando hablamos de estos invulnerables e invertebrados que no pueden hacer proyectos de futuro y que hacen, bueno, se rigen por la amígdala y no por el neocortes, en el sentido de yo hablo de la apetencia, ¿verdad, Antonio? Y no el deseo, no construyen deseos, sino que se dejan llevar por el impulso y por la apetencia. Estamos hablando, fijaros, es el paralelo perfecto, miramos en el espejo de lo que hacen los gobiernos, el presentismo de los gobiernos y de los programas electorales, que tienen miedo de hablar de austeridad porque saben que no les vamos a votar. Hay una correspondencia absoluta entre lo que son los discursos hegemónicos y los discursos sociales y la construcción de estas individualidades. Es enorme, ¿no? Y por eso se crean así. Por eso porque continúan en la rueda. En el cortoplacismo, que es lo peor que existe, claro. Por eso a lo mejor hay que recuperar una dimensión histórica del sujeto, en el sentido de este libro que estoy leyendo ahora que se llama Cómo ser un buen antepasado, ¿no? El buen antepasado se llama el libro. Es decir, pensarnos a nosotros y pensar también en las próximas generaciones, en las futuras generaciones, de las que nosotros somos el antepasado. Es decir, pensar que la historia ni empezó con nosotros ni termina con nosotros. Y tendríamos que pensar cuál es la herencia. Por ejemplo, yo personalmente tengo una malísima conciencia de lo que mi generación ha representado, porque mi generación es exactamente la generación del CO2. El 80% del CO2 que hay en la atmósfera se ha producido en el tiempo en que yo nací hasta los 62 años que tengo ahora. Es decir, es una cosa verdaderamente deprimente, porque si hay alguien ahí colectivamente responsable, es la gente a la que yo pertenezco. Tú dices de recuperar la dimensión histórica del sujeto, que es justamente lo que yo digo que se ha perdido. Es decir, si no hay memoria, si no hay acontecimiento, si no hay marca, huella anémica, marca de la experiencia, si no hay identidad narrativa, si nadie puede contar, si han olvidado el origen del sufrimiento, ¿cómo se puede recuperar? Si es que os dais cuenta que es un paralelo perfecto, ¿no? La desmemoria de los sistemas que tenemos y la desmemoria de las individualidades que se producen. Ahora mismo los pacientes llegan y no tienen memoria, parece que tienen Alzheimer, no tienen memoria. No saben cuándo les empiezan a pasar las cosas, porque no hay, es que como no hay subjetividad, como no hay un relato, no hay una reflexión sobre el sí mismo que vaya dando una narrativa a ese sujeto, la memoria se pierde. Y entonces, ¿qué construcción de la memoria histórica vamos a tener? Si es que es muy difícil. Yo para mí, la verdad, soy muy pesimista, como veis. Sí, Pero bueno. yo también, hay que ser pesimista, claro. La lucidez te lo exige, pero yo creo que el método de Sócrates, la filosofía, puede ayudar, porque Sócrates, igual que Freud, hacía preguntas. Sócrates decía, yo no enseño nada, pero lo pregunto todo. Entonces, y Freud también, Freud inventó ese método, ¿no? Terapéutico. No se trata de hacerlo individualmente, sino en colectivos, ¿no? Hacer las preguntas suficientes para que el esclavo menón, aunque ignore todo, aprenda a sacar el teorema de Pitágoras, de tal manera que lo haga un número de gente significativa en todo el mundo. O sea, hacer las preguntas, hacer que la gente vuelva a pensar. Porque la naturaleza humana no es humana, o sea, está para pensar. Eso es recuperar lo humano, es devolver lo humano a donde se ha desalojado lo humano. Yo lo que dice de la filosofía, por otras razones, estoy trabajando ahora mucho
la articulación, ¿no? La tercera cultura, lo que se puede llamar la tercera cultura, las humanidades, la articulación humanidades y ciencia, o las ciencias más positivas. Y hablan muchos, bueno, lo sabéis mejor que yo, de cómo la filosofía podía hacer de cemento, ¿no? De cemento, de las preguntas necesarias para que se puedan articular las ciencias, porque todo lo que estamos hablando, y por eso mi libro es tiene vocación interdisciplinar, no se puede resolver desde una sola disciplina. No es posible comprender ahora mismo lo que está pasando sin por ejemplo, para mí como psicoanalista, sin la sociología, sin las neurociencias, sin la filosofía, sin Riquet. No lo puedo comprender. Sin Martha Nussbaum, sin Eva Illouz, sin Bauman, sin Richard Sennett. No puedo entenderlo. Los analistas se me quedan pequeños. Entonces, yo creo que tenemos que tender muchísimo hacia una interdisciplinaridad profunda, de verdad, porque si no, ni siquiera podemos tener teorías que den cuenta de lo que es de la producción de individualidad que se está dando, ¿no? Y por ahí modestamente yo quería ir cuando escribí el libro, porque como decía Maximiliano, son fenómenos nuevos. Por ejemplo, en el libro hay un capítulo se llama Soy gorda y qué, donde yo abordo algo que ha tenido mucha gente me pregunta, porque es muy polémico, porque precisamente en las redes lo que hay es una defensa de la gordura, y si no defiendes la gordura eres gordófoba, y yo intento interrogar, como tú dices, hacerle preguntas a la gordura, ¿no? Porque la gordura es la auténtica pandemia ahora mismo, y si os dais cuenta, la gordura es lo mismo que el capitalismo, es comer, es decir, es la oralidad, ¿no? Es la desmesura, es la ibris, ¿no? Y hay que limitar eso. Pero no se puede hablar de limitar la gordura, porque todo lo que sea hablar de límites en Occidente, por ese ideal prometeico de que no hay límites que nos sometan, todo lo que sea hablar de límites es inquisitorial. Y clausura la discusión. Y claro, y por eso yo soy partidaria de que se hable de límites ecológicos y que se tienen que hacer leyes que limiten el consumo para hacer sostenible nuestra vida en el planeta. Pero no se puede, porque entonces seremos acusados de inquisitoriales, y a mí se me puede acusar de gordófoba porque digo que detrás de una obesidad mórbida normalmente hay una toma de la comida como ansiolítico. Es decir, hay un problema de salud mental, hay un problema de oralidad, hay un malestar psíquico que se quiere calmar de forma como si fuera un placebo. La comida sería un placebo, pero que el paciente toma para calmar su ansiedad. Y esto es así. Y el mecanismo nuevo, interesante, muy neoliberal, es convertir eso que estoy diciendo, convertir la gordura en ese soy gorda y qué. Racionalizar, es decir, destruir los ideales. Voy en contra del ideal de delgadez y coloco en el mismo lugar la obesidad. En este relativismo, si os dais cuenta, si lo trasladamos a lo social, es el relativismo de los ideales. Todo es igual. Estar delgado es igual que estar gordo. Soy gorda y ¿qué? ¿Qué pasa? No me pasa nada, ¿no? Da lo mismo ser terraplanista que creer en la... ¿no? Es un paralelismo estrechísimo lo que se está produciendo a nivel intrapsíquico, ¿no? Y ocurre también, Lola, con la teoría queer de Judith Butler. Sí, en el libro creo que lo comenta y dices que tu postura, que no es exactamente igual, porque puede producir algo parecido, ¿no? A lo que has hablado. Puede dejar una libertad, entre comillas, total, que no exija un mínimo de esfuerzo racionalizador al chico o a la chica, ¿no? Joven. Es que el tema es súper complejo. Por una parte, a mí la teoría queer de Judith Butler me gusta, fíjate, y de hecho ahí la cito varias veces,
porque creo que efectivamente el género es performativo, ¿no? A través de la repetición y del lenguaje que nos configura. Creo, y aquí estaría absolutamente en contra de muchísimas feministas, pero porque quiero complejizar el tema. Creo que en lo individual, no en lo colectivo, en lo individual, el sexo es performativo, quiero decir, y en la historia de la sexualidad lo podemos ver. Por ejemplo, el sexo anatómico es interpretado, como todo lo humano es interpretado, y lo que pasa es que, y creo que el activismo queer sí es un ejemplo de fantasía de invulnerabilidad, completamente. Creo que no cuenta con los límites del cuerpo, no cuenta que la cirugía y la hormonación tienen efectos muy nocivos en los chicos. Es decir, va muy rápido, no interroga el sufrimiento psíquico de los chicos que están incómodos con su identidad sexual y les propone rapidísimamente, de una forma sospechosamente afín a la producción de clínicas de cambio de sexo que se han multiplicado en poquísimo tiempo, les propone una intervención irreversible en el cuerpo. Creo que tiene muchos síntomas, encuentro, de una fantasía de invulnerabilidad, a pesar de que creo que en la construcción de una identidad sexual y de género, tomémosla como sinónimos o no, pues hay personas que no coinciden su sexo anatómico con su identidad de género y que tienen un malestar psíquico importante que hay que acompañar y que hay que intentar solventar, intentar apaciguar. Pero desde luego no de la manera en la que se hace con esta rapidez neoliberal de dar una respuesta a la angustia lo antes posible. A los 5 años, a los 6 años. A los 3 años ya tenemos pacientes en los centros que la madre viene segura de que su hijo de 3 años es una niña. Su varón, el niño que tiene un pene, es una niña, se siente una niña. Y ya movilizamos toda una aparatología, ¿no? Que confirma e impide cualquier cuestionamiento, claro. Que yo lo que diría, y bueno, y lo que dicen muchos psicoanalistas, es la espera atenta, que fíjate que es lo contrario a la terapia afirmativa. Ahora, que es hiper neoliberal la terapia afirmativa. Es si un niño llega con 3 años diciendo que es una niña, afirmo que es una niña y no puedo interrogar. Y la espera atenta es acompañar, interrogar, no de forma disciplinaria, para reconvertirlo, si tiene un profundo sentimiento de que es una niña, reconvertirlo en un niño, que es absurdo, porque eso es tan precoz, forma parte de la prehistoria mítica de los niños, que si fuera realmente así y no fuera solo fruto de identificaciones, no se podría cambiar. No sé si me explico, porque esto es más psicoanálisis. Es decir, la identidad de género y la identidad sexual forma parte, es tan prelingüística, forma parte de memorias procedimentales y de antes del lenguaje, que si realmente se produjo una separación entre el sexo anatómico y la identidad de género, no se va a poder recomponer. Hay que acompañar y luego hacer la transición que tenga que hacerse. Eso por una parte. Y por otra, ¿no os parece que en el fondo es extremadamente disciplinaria y es como salir de un binarismo para volver a un binarismo, y que lo que realmente sería revolucionario sería abrir el abanico de las identidades por fuera del binarismo de género? Pero ¿por qué no vamos a eso? ¿No? ¿Por qué no puede ser cada uno el hombre, mujer o intersexo, intergénero que le dé la gana, sin necesidad de adecuar de nuevo su anatomía al prototipo masculino-femenino, ¿no? Eso sería lo revolucionario, A golpe de bisturí. a golpe de bisturí. Es que a veces lo revolucionario es lo conservador, como la emergencia climática, la lucha contra la emergencia climática. Exactamente. A mí, yo lo estaba escuchando y lo que me parece es el seguimiento a la técnica, a la tecnología. Si la tecnología, la farmacia lo permite, pues entonces hagámoslo. Pero claro, eso es muy parecido al vientre de alquiler. ¿Podemos alquilar un vientre de una mujer ucraniana para tener un hijo? Pues hagámoslo, pero lo que cueste y tal. Pero Claro, olvidamos que eso no es humano, que eso no es
No, no nos hemos dado límites. Eso es. Hemos roto con los límites del humano. Y lo peor es vestirlo de altruismo. Eso ya es lo peor. Eso, vestirlo de altruismo, sí, como los ciudadanos que decían que vamos a defender la libertad, no, Ayuso, libertad, Madrid, libertad, libertad. Pero libertad ¿para qué? Claro, había que preguntar, ¿libertad para qué? Sí. Tuve un paciente que era muy alto y era un chico trans y quería que le hicieran cirugía en el fémur, en la tibia y el peroné y en todas las falanges de los dedos, porque si no sus manos lo iban a delatar. Era una fantasía de invulnerabilidad extrema. Imaginaros, además, cómo idealizaba la técnica, la cirugía. Eso no iba a tener ningún tipo de cicatriz, no iba a convertirlo en una especie de Frankenstein. No, él no pensaba en eso, pensaba en la omnipotencia de pensamiento. El cuerpo a la carta. Era una omnipotencia, una fantasía de invulnerabilidad, un pensamiento omnipotente, ¿no? Un ideal prometeico de que puedo volar y acercarme al sol sin que las alas de cera se me derritan, ¿no? Que en el fondo, digamos, Lola es bastante infantil, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución de los sujetos. Es que la fantasía de invulnerabilidad se sostiene en el yo omnipotente infantil. Justamente en el yo omnipotente infantil. Antes de la separación yo-mundo, hay un momento de omnipotencia donde el niño cree que puede con todo, porque además los padres hacen una prótesis con los niños, una dupla, ¿no? Una pareja que le da mucha omnipotencia, más allá de las capacidades físicas del propio niño, y en eso se queda dentro, que es el yo omnipotente infantil, que luego tenemos todos que prescindir de él, y que ahora mismo yo creo que no se prescinde, que lo que se produce es que se identifique con ese yo, que no se abandone la omnipotencia infantil. El peterpanismo. Hemos entrado en una época narcisista totalmente. Claro. Has comentado el tema de casos clínicos tuyos y de compañeros tuyos de la obesidad mórbida, ¿no? Pero también en la segunda parte hablas de, cuando dice, la titula Bye Bye Love, ¿no? Del amor, y pones el ejemplo del modelo, ¿no? Tinder. Eso también es muy criticado por ti, ¿no? Porque eso es también falta de humanidad, que es un trato entre las parejas, ¿no? Sí, antes... ¿Me perdonáis un segundo? Perdón, es que quería saludar porque tengo que dejaros. Sí, yo también. Yo también quería tengo agradeceros, que es que ya hablando se hizo tarde, os quería agradeceros el tiempo y la experiencia, ya que estamos hablando de experiencia. Y muchas gracias por todo. Tengo un listado de cosas y de ideas que voy a profundizar gracias a esta charla y espero estar pronto en las próximas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos a María Isabel. Hasta luego. Claro, hasta luego. Chao, chao. Oye, yo también os tengo que dejar. Antonio y Lola, tengo que dejar. Pero vale. Si querés, lo dejamos aquí si quieres, Antonio. Hasta luego, Patri. Si chao. quieres, gracias, Patricio. Chao, Antonio. Lo podemos dejar aquí porque llevamos una hora. Sí, me he visto. Solo quería tratar, bueno, el modelo Tinder ya es el de las parejas y tal, ¿no? Eso hemos hablado de eso. Pues quisiera terminar, Lola, con porque me llamó mucho la atención en tu libro, lo he señalado por aquí, hay una referencia a Freud y dices en la página 185, muy bueno, dice de un modo sorprendente, dice, interesante coincidencia entre Platón y Freud sobre el en el banquete, el andrógino, el origen, ¿no? Tanto masculino femenino la bisexualidad originaria, ¿verdad? Sí. Sobre la bisexualidad originaria. Sobre la bisexualidad, por ejemplo. En Freud, sí. Freud. Es la relación, lo que quería decirte es que la relación de Freud con la humanidad y la filosofía, ¿no? Por ejemplo, los diálogos de Platón, se está descubriendo ahora en filosofía. Parece ser ¿sí? que Freud, aparte de un sabio inteligentísimo desde muy joven,
no solamente para ligar con su mujer, Sí. sino con todos los compañeros, ya desde muy joven enviaba cartas a todos para hacer exámenes, una cosa tremenda. Todo eso se está descubriendo, pero también su mujer, Marta Bernay, no sé si sabrás tú que su padre, o sea, el suegro de Freud, era un gran filólogo, Sí. y sabía perfectamente griego y seguro que le dio la República, por ejemplo, y muchas obras de Sófocles, ¿no? De tipo, o de Esquilo, que era un gran admirador de los clásicos, Freud, ¿no? Y entonces, una de las cosas que se ha descubierto en Historia de la Filosofía es que en el libro 9 de la República, de la Politeia, de la Constitución, ahí hay una clara referencia al complejo de Edipo. O sea, que parece ser que Freud, leyendo la República en el libro 9 al comienzo, tiene la idea del complejo de Edipo tan fundamental como en el banquete del andrógino que tú has hecho mención en tu ensayo. ¿Qué te parece, qué te parece del asunto? Yo creo que cada vez más se ve la unión entre el Sí. psicoanálisis y la filosofía original, la filosofía de Sócrates, de Platón, la auténtica, que no cambia, que siempre se permanece. Es que Freud decía que había que leer a los poetas. Eso es. Freud era un entusiasta de la literatura. Tiene una frase en algunos de los cuales solemos venerar a los conocedores de la vida anímica. Freud pensaba que la literatura, los poetas, que él llamaba poetas a los narradores y a los poetas, y por supuesto a los filósofos, iban, eran visionarios, podían ver la vida anímica que luego él teorizó a partir del psicoanálisis. Y Lacan, es que es una frase que te va a gustar, dice, los poetas no saben lo que dicen, pero lo dicen antes. Es decir, la relación del psicoanálisis con la literatura, con la filosofía, es estrechísima. Es que nosotros no podríamos pensar sin la filosofía, porque es anterior. Es decir, hay, ¿cómo te diría? Por ejemplo, mira, en Petrarca hay una frase que habla de la disociación. Dice, quien puede decir cómo arde, solo vive una pequeña pasión. Está hablando de cómo, si hay doblez de la conciencia que observa cómo ardes, vives la pasión, se debilita de alguna manera. Ahí la disociación produce esa observación del yo sobre sí mismo, le produce un descenso de las pulsiones. Está hablando también de disociación, de sublimación y de un montón de... Y podemos encontrar, yo creo que podríamos encontrar, y de hecho hay quien, en la lectura de psicoanálisis, hay muchísimas referencias. Podemos encontrar casi todos los mecanismos psíquicos freudianos antes dichos ya por los filósofos o por los poetas. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, pues, muchísimas gracias, Lola, y felicidades por tu, ¿no? Ensayo. Muchas gracias. Y voy a detener la grabación y